Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y seis en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestra segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco se pone en marcha. Tenemos un concurso, los teléfonos absolutamente reventando. OVNIs, guía de supervivencia, ese libro que esta noche estamos sorteando. 900-137-137. Llamada gratuita, espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook, por si queréis entrar. Con los saludos a todos los que estáis ahí y todos los que ahora vemos que seguís sintonizados en montones de lugares de este planeta. Gracias por hacerlo. Rafa Infantes es nuestro invitado, está en Córdoba. Rafa, hay quien criticándote dice que como un escritor de cómics o editor de cómics puede hablar de estas cosas. Déjame que diga que, bueno, pues eres un personaje licenciado en Humanidades, haciendo un doctorado sobre filosofía y, por lo que vemos, muy informado, y te has documentado muy bien para hacer este trabajo, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo en un principio me declaro como una persona, polifacética, interesada por los más diversos temas. Entre ellos, y desde hace mucho tiempo, pues el tema de los ovnis y de la vida extraterrestre, que además de alguna forma pues enlaza con mis otros intereses, porque no está si hacemos grandes preguntas sobre la vida en la filosofía, ¿por qué no hacernos grandes preguntas sobre la vida más allá de nuestro planeta? No veo contradicción alguna. Yo tampoco la vemos desde aquí. Cuéntame, en los últimos minutos, ¿cómo defendernos de esa inminente, que tú decías que según algunos científicos puede que sea a partir del 2012, 20 años más o menos para acá, más que ya? ¿Cómo defendernos? ¿Cómo llegarían? ¿Cómo sería la invasión? Quizá con ese aspecto tan depredador como tiene el ser humano. Sí. Efectivamente, las premisas son, como decimos, negativas, ¿no? Defenderíamos, la guía defendería la idea doble, ¿no? De que la evolución darwinista tiende, pues a que las especies más preparadas pues sean las que sobrevivan, y por lo tanto ese instinto depredador, y también de la lección que nos da el propio ser humano desde el punto de vista de hobbesiano, del hombre es un lobo para el hombre, pues también pensar que otras especies también serán agresivas hacia nosotros. Bueno, pues en cuanto a cómo actuar, la guía presenta pues una estructura muy simple, y es que divide esta segunda parte, que es la de protocolos de actuación, en 5 fases. Aquí, de alguna forma, he tenido que contradecir o rectificar algo que me ha dolido bastante, que es a uno de los grandes de la ufología, que es Joseph Allen Hynek, que ya había establecido una clasificación de los encuentros extraterrestres, pero que a mí se quedaba corta porque, claro, evidentemente no incluía la de un ataque y una confrontación contra civilizaciones extraterrestres del espacio exterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, basándome en esta clasificación, que sería pues avistamiento, avistamiento, evidencia, contacto, ataque y confrontación, pues en cada una de estas partes yo voy dando esos protocolos, esas líneas de actuación. Siendo breve, pues en un principio también se distinguen lo que podríamos llamar actuaciones preventivas de aquellas que son reactivas. Habría una serie de medidas meramente preventivas que podríamos tener en cuenta y poner en práctica ya de una forma general en nuestra vida cotidiana, porque no son nada del otro mundo, sino que son propias del sentido común, ¿no? Uh-huh. Como son mantenerse en forma, planificar, conocer el uso de instrumentos básicos, conocer técnicas de primeros auxilios, habilidades en el uso de determinadas herramientas, aprender a preparar refugios, y de alguna forma estos son consejos prácticos de carácter preventivo, porque en cierto modo la guía parte de una premisa muy simple, y es que no conocemos y qué capacidad tendría los ejércitos profesionales para actuar frente a ese ataque, que la guía se defiende que sería un ataque sorpresa, repentino, de forma que neutralizara en un primer momento la mayor parte de esas defensas humanas, y de alguna forma pues utilizara el factor sorpresa para imponerse. Lógicamente después vendría una segunda fase en la que ya pues habría que ir ganando terreno
el terreno paso a paso por parte de la civilización extraterrestre, y por lo tanto es donde tendríamos una capacidad de supervivencia individual y una capacidad de contraataque también, en cierto modo, individual. Pues siguiendo este orden de fases y siendo muy muy breve, diré que bueno, la primera fase, la del avistamiento, yo he recomendado pues seguir un protocolo muy muy sencillo, y para que sea fácil de recordar, pues establecí unas siglas. Las siglas se responden al acrónimo MIRA, y es simplemente mantener la calma, identificar la situación, registrar el evento, el acontecimiento, los datos más significativos, y por último alertar siempre que sea posible pues a las autoridades, a grupos de alerta OVNI, grupos ufológicos, aquello que consideremos que pueden tener capacidad de reaccionar. En el caso del avistamiento ya se recogen algunos aspectos clave de cómo identificar si se trata de un OVNI, y lo que yo defino un VET, no un vehículo extraterrestre tripulado, porque un OVNI es cualquier objeto volador no identificado, pero de alguna forma hay que llegar a la certeza de que se trata de un vehículo extraterrestre, ¿no? En segundo lugar, en la parte de evidencia, pues ahí se hace alusión a las tipologías extraterrestres, ver que realmente esas figuras que podemos percibir de alguna forma responden a una especie extraterrestre y no a cualquier otra forma biológica o terrestre que sea identificada por nosotros de esta forma, ¿no? El problema que tenemos normalmente en la fase de evidencia y de registro de datos es que siempre se asocian los encuentros extraterrestres a la presencia de fuertes campos electromagnéticos, probablemente porque la tecnología extraterrestre se base eso en sistemas de propulsión de campos electromagnéticos, y esto deshabilite o de alguna forma produzca el mal funcionamiento de los aparatos electrónicos, con lo que de ahí que sea difícil a menudo tener un registro fiel de forma videográfica o fotográfica de estos acontecimientos. Por otra parte, ya en la fase del contacto, que es la que precisamente Allen Hynek, este gran ufólogo fundador del CUFOS, describe como el encuentro cercano de tipo 3, pues es la fase en la que tomamos contacto y en el que yo incluyo, por ejemplo, el tema de las abducciones. Y esto me trae a la memoria precisamente el programa de ayer de Espacio en Blanco, donde se mencionaba pues esos casos de abducción, que es frecuente que se asocien pues a una serie de efectos secundarios, y por lo tanto una de las recomendaciones básicas de la guía es que en presencia de naves o de seres extraterrestres pues se mantenga una distancia de seguridad que se estipula en unos siempre que sea posible, en unos 150 metros, ¿no? Bien, pues efectivamente, ya decía, pues las abducciones siempre van asociadas a efectos secundarios, como son pues la sinagesia, es una alteración de los sentidos, también la propia amnesia, también algún tipo de malestar, de hormigueo, de sensación de... Bueno, hay una serie de datos que están reportados y que se asocian siempre en estos casos, y por lo tanto hay que tener en cuenta que la presencia y el contacto extraterrestre puede tener esos efectos secundarios en el ser humano. Déjame que diga una cosita, sí. Perdóname que te corte. Sí, no importa. Quizá tengamos que hacer una segunda parte del programa. Parece de locos lo que estamos hablando. Seguramente mucha gente que está escuchando dirá, estos tíos se han grillado ya. Están hablando de una inminente invasión. Pero hay muchos datos que están ahí abriéndonos los ojos. Y déjame que diga, equipamiento básico que tú recomiendas: cuchillo bien afilado, navaja multiusos, prismáticos, brújula, teléfono móvil, GPS, radio, máscara antigás, radiotransmisor, receptor, mapas, lápiz y libreta, armas ligeras, dices, pastillas potabilizadoras de agua, bengalas señalizadoras, linternas, baterías, encendedor o cerillas, kit de primeros auxilios y manta isotérmica. A lo mejor hay que empezar a tenerlo en cuenta. No nos queda mucho más tiempo, 2 minutos, cuéntame, y te pregunto si ese contacto se ha dado ya entre seres extraterrestres y algunos gobiernos de la Tierra. ¿Lo sugerías antes?
Sí, básicamente lo que comentaba. Si partimos de la hipótesis de que podría ocurrir esta invasión extraterrestre, lo que comentas, nos veríamos abocados probablemente, y digo sin llegar ni caer en el alarmismo, simplemente como una hipótesis de trabajo, ¿no? Llegando a tener una clara situación de guerra asimétrica. Evidentemente, si los extraterrestres nos invadieran, tendrían una tecnología más desarrollada y nosotros tendríamos a nuestro favor probablemente algunos factores como el conocimiento del terreno o una mejor adaptación a las condiciones ambientales y gravitatorias del planeta, pero por supuesto tendríamos una desventaja tecnológica. Por eso la guerra asimétrica que nos llevaría pues probablemente a una situación de guerra de guerrillas. Y lo que decías del equipo de supervivencia es algo sencillo y de sentido común, es pensar un equipo lo suficientemente útil para afrontar cualquier vicisitud, pero lo suficientemente reducido como para poder ser transportado de forma práctica y en una mochila, por ejemplo, ¿no? Entonces ya digo, bueno, pues como hipótesis de trabajo, pues esta invasión extraterrestre pues tendría unas consecuencias y plantearía una confrontación y unos dilemas al ser humano al que nunca antes se habría visto abocado, ¿no? Y con respecto a tu pregunta de si ya se ha producido, pues muchas personas y muchos investigadores afirman que es así y que de hecho pues podrían incluso estar ocupando lugares de cierta capacidad de decisión entre los seres humanos. Infiltrados entre nosotros. Efectivamente, infiltrados, que es una de las posibilidades que a mí más me aterrorizan, pensar que no solo ya estuvieran aquí, sino que tuvieran la capacidad de alguna forma de determinar o de dirigir acciones y políticas, ¿no? Y bueno, ante esto, pues lo único que cabe es informarse, investigar, ante un tema que yo creo que nos llama mucho la atención a un gran número de personas y que de alguna forma, pues, lanza enigmas que, bueno, que solo la investigación seria y de alguna forma la confrontación de documentos y de fuentes puede llevarnos a tener alguna certeza sobre los hechos, ¿no? Informarse, tener datos acerca de ello y quizás escudriñar esas noticias que salen en los servicios informativos. Exacto. Que a veces pasan desapercibidas pero que nos dan claves. Sí. Te tengo que despedir, Rafa. ¿Tienes algún sitio donde la gente pueda ponerse en contacto contigo? Sí, bueno, pues voy a dar una primicia gracias a este espacio y este tiempo que me habéis dedicado. Existe en Facebook un grupo al que se pueda adherir voluntariamente el que quiera, que es el grupo del libro, ¿no? OVNI Guía de Supervivencia, pero yo desde hace tiempo tengo un proyecto porque de alguna forma siguiendo un poco aquel término del síndrome de la escalera, cosas que te quedan siempre por decir, incluso que ahora ya después de haber publicado el libro, pues estoy trabajando en el proyecto de abrir un espacio web en el que la gente puede contactar y en el que pueda participar. Uh-huh. Con el dominio que yo adquirí a raíz de la elaboración del libro, el dominio de alienproject.net, se va a llamar el dominio y la página. Alienproject.net. Sí, el libro, parte de la premisa de que existe, de todo esto responde a un grupo teórico, se llama Alien Project, y en esa página publicaré cualquier novedad, cualquier aclaración, añadido, información adicional a la guía, y será www.alienproject.net. Apuntamos la dirección, Rafa, no te vamos a perder la pista, ojalá no sea necesario todo esto que hemos hablado. Espero que no, yo soy también muy de Carl Sagan y espero que en definitiva yo mismo esté equivocado y que vengan con intenciones pacíficas. Sí, señor, el ser humano no ha demostrado en sus conquistas demasiado este tipo de cosas, pero ojalá sea simplemente información y no nos hemos vuelto locos. Uh-huh. Hay muchos datos por ahí que están desvelando que la cosa no está muy clara. Gracias, ha sido un placer, Rafa. Gracias a vosotros, buenas noches. Y estamos en contacto y te vamos a seguir la pista. Muchas gracias. Hasta pronto. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, 900, 137, 137. Nuestro compañero Fran Contreras nos tiene preparado algunas sorpresas, pero más informaciones que queremos daros de otros compañeros que están tratando de abrir la conciencia a la gente en este planeta.
Y arrancando temporada no podía faltar a nuestra cita un clásico, uno de los guerreros del espacio en blanco, Millo, Emilio Fiel. Hasta él nos vamos para encontrarnos. Buenas noches, Millo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, el verano intenso y aquí estamos otra vez. ¿Dónde has estado? Pues bueno, sobre todo aquí con la Sadana en el Liorama, en Borja, Zaragoza, y básicamente trabajando aquí en la naturaleza, en Urbasa, en la montaña. No creas que ha cambiado mucho el entorno, pero las experiencias sí han cambiado y la gente también. Ajá. Están pasando muchas cosas sin que nos demos cuenta, ¿verdad, Emilio? Sí, se nos escapan de las manos de lo simples que son, pero esas son las importantes. Ajá. Habría que remarcarlas un poco para que la gente que está todavía un poco, que estamos con los ojos cerrados, nos diéramos cuenta, ¿no? Esto de la crisis, por ejemplo, económica, todos los días hablando de los bancos, de la bolsa que baja, de todos los follones, oculta un montón de cosas que están ocurriendo por debajo, ¿verdad? Pues ya hace tiempo, aquí mismo, te decía, hasta que no haya conciencia en el dinero y en las finanzas, esto no va a acabar, justo acaba de empezar y cada vez lo vemos más. Por otro lado, pues qué maravilla el 15M que está saliendo, las cosas desde la base, que ya hemos hablado también de ello repetidamente, pero que no debe morir, que debe ser solo el comienzo de una buena batalla, porque las cosas que salen de la base son las que ayudan a cambiar definitivamente la Tierra. Luego, por otro lado, pues también están cayendo todos los poderes externos, da igual los dioses, las religiones, las tradiciones, los políticos, los maestros, es igual, los ídolos. Y bueno, ya es hora de asumir nuestro propio poder también. Fíjate cómo estamos con el tema de Palestina estos días. La tierra, después de estas fechas que estamos cumpliendo, entramos hoy en otoño y os deseo pues buenas batallas internas en este otoño a todos. Pues la tierra, después del comienzo de este otoño, iba a empezar a moverse. Ya hemos empezado con muchas cosas, terremotos, inundaciones, muchas cositas. La tierra tenía un momento de descanso en los meses de julio y agosto, prácticamente, pero ahora ya el ritmo va a volver a comenzar. Y todo está así, en todas partes y por todas las cosas. Mira, todo lo que sucede con los intentos que están haciendo por arreglar matemáticamente la crisis, no hay manera. Y ciertamente, pues la de apretarse el cinturón no parece un camino tampoco que permita crecer mucho al futuro. En esto los yanquis siempre son más espontáneos, son muy simples, pero por eso también más eficaces, ¿no? Ellos han dejado el déficit a un lado, se lanzan a invertir y a mover un poco las cosas para el futuro. Siempre salen de las crisis en la mitad del tiempo que Europa o menos, Este tiempo está siendo como una pisonadora que está acabando con todo lo establecido, ¿verdad? Sin que nos demos cuenta, aunque hay mucha onda para entontecer al ser humano con las televisiones y los programas esos raros. Sí. Por otro lado, tú fíjate cómo está el mundo árabe. Sí. Fíjate cómo está, bueno, todo, en realidad, fíjate cómo se ha extendido. Lo importante de todo es la conciencia planetaria. En estos momentos, como decía la tradición, China ha invadido Europa y creíamos que iba a ser con gorros de metal y qué va, con billetes de euro. O con papeles de deuda, ¿no? Y ha comprado ya, junto con otros países emergentes, media Europa, que parecía inviolable, y se compran naciones como se compraban antes empresas, y finalmente todo esto llevará justo a eso, a asumir el poder por nosotros mismos, y de alguna forma acabar con el poder del ego, que es lo que estamos en estos momentos por acabar, y desarrollar eso que unos u otros llaman de diferentes maneras, pero que hemos llamado tantas veces la conciencia crística, ¿no? Es que encarnar el espíritu de la Tierra, nada más que eso. También es curioso, cuando viajas por ahí por el mundo te das cuenta que está renaciendo por otro lado el antiguo saber, las antiguas tradiciones, y que parece que hay una onda en todo este tiempo de reunir a las tribus, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer este año, el 2012, después de 40 años de hablar de él, está aquí ya entre nosotros. Y es 40 años llevamos hablando de ello. Yo llevo, sí, 40 años. Antes de que Argüelles empezara, incluso ya habíamos hablado de estas fechas cercanas al 2010-2012. Y ahora Argüelles ha partido hace poquito. Y bueno, pues hay que seguir un poco también con su trabajo. Estábamos allí en un consejo de visiones. Y ahora pues vamos en enero, justamente te hablaba hace un ratito de eso, ¿no? Al llamado de la montaña, porque los líderes internos y los coordinadores más bien de los movimientos de Cualdeas, del Rainbow, de los 15M, todos se reúnen en Colombia.
y en contacto con mi hermano Alberto Ruz y con los que coordinan un poquito todo aquello, pues del 7 al 14 de enero estaremos allí para determinar lo que ya os había planteado, es decir, cuál va a ser el intento común a nivel planetario que planteemos nosotros, en contacto con Europa, en contacto con América y desde luego en contacto después con los demás continentes que tenemos. Un intento que es una llamada que tiene que resurgir sobre todo en otoño del 2012 hasta primavera del 2013. Y ese esquema es el que sigo adelante, el Consejo de Jóvenes Ancianos, que también por otro lado aquí en septiembre voy a convocar en nuestro viejo reino de taifas llamado Alcover, con los castillos árabes y todo lo que hicimos en la comunidad del Arco Iris, y yo querría pues convocar a todos los viejos guerreros de Arco Iris, 25 años después de que yo salí personalmente de allí, y muchos otros también, pues de alguna forma cerrar ese círculo allí en las mismas tierras que nos dieron, en Tarragona, en Alcover, y de alguna forma hacer allí el primer Consejo de Ancianos hispano y al mismo tiempo reunir a las gentes, a los viejos guerreros de Arco Iris y a los instructores que han estado trabajando en estos últimos años después de todo aquello. Se presenta un otoño movidito y un invierno movidito para esas batallas floridas que deben de ser. No queremos batallas de otro tipo cruentas, sino floridas, ¿verdad? ¿Cómo se puede ayudar? Dice la gente. Parece que no son tantos, no me quiero incluir, no son tantos la gente que está con ese despertar, con esa conciencia, y que se necesita mucho camino todavía y mucha ayuda. ¿Cómo puede hacer la gente para ayudar a este movimiento? Hay quienes hablan del número crítico, esos 144.000 maestros ascendidos que tienen que realizarse en estos tiempos, y solo queda año y medio para empezar la nueva etapa. Pero la verdad es que lo que viene de una forma más sencilla que lo que pensábamos antes. No se trata ya de hacer un gran trabajo, sino que estos mismos jóvenes que ahora que mandan al carajo todo lo que hay, que son mal hablados, que están todo el día pensando en juergas, un momento de atención interna, y ellos tienen esas cosas aparentemente resueltas. Lo estamos viendo cada día. Los nuevos niños que vienen no vienen solo porque sean niños que ya hacen las cosas bien, no. Como todo el mundo y todas las gentes, o eres rebelde o no puedes despertar, ¿no? Entonces esta gente pues es muy rebelde, tiene mucha energía, conecta con el ser. Bueno, en principio, más allá de todo lo que hagamos, no hace falta mucho. Antes el tiempo era necesario y la intensidad y la disciplina también. Ahora es la toma de conciencia, es decir, lo que se nos pide es tener el corazón abierto y elevar la frecuencia de nuestras energías por una llamada sincera interna, ¿no? No a nadie exterior, sino a nuestra propia presencia yo soy, a nuestra propia chispa divina, como queramos llamarlo, al ser que somos. Estos apuntes de estas crónicas de Gaia, de lo que está ocurriendo en este mundo con Emilio Fiel. Tener el corazón abierto. Ahí apuntamos, Millo. ¿Contacto? Pues sí, siempre el blog de millo.com. El blog de millo.com. Yo me acordaba de Antígona, no sé por qué Sófocles me viene siempre. Oh, qué aventura los que se rebelan y se evaden de los procesos y de los poderes establecidos. Su camino pasa siempre por la oscuridad desconocida, dice Antígona. Pues algo así, ¿no? Como los Vedas, como estos cantos de hace 7.000 años, ¿no? Que explicaban aquella frase que un día incluso comentamos a los videntes de la verdad: tejer la obra inviolable y convertidos en el ser humano, y tallad el camino hacia aquello que es inmortal. En eso estamos. Yo creo que de lo que se trata es de abrir un tiempo en que la muerte deje de ser nuestro muro final que rompe con todas las ilusiones, y que de alguna manera también cada uno asuma su propio poder con naturalidad y sin grandes espasmos y sin grandes subidones egóticos, sino de manera simple, de manera sencilla. Y qué curioso lo que decíamos, aquel tiempo que esperábamos, que nos parecía muy lejano, el 2012, ya está aquí, hay que moverse. Ya está aquí, hay que moverse. Aquí estamos, Miguel. Sí, señor. Aquí estamos. Pues nada, que tengáis un magnífico otoño que comienza ahora, y que la tierra pues haga los cambios que tenga que hacer. Ella ya sabe hacerlos con el menor dolor posible, pero hay cambios tan fuertes que a veces no pueden evitarse. Los sufrimientos y los dolores, y muchas de esas gentes se ofrecen voluntariamente para servir de ejemplo a los demás. Bonitas batallas floridas para ti, Miguel. También para ti, Miguel. Fuerte abrazo, estamos en contacto.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca. Y 31, 2 y 31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. No te confundas. Esta noche con un programa de locos. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Tú crees que puede haber una inminente invasión extraterrestre? Yo creo que no. Y si lo hubiese, saldrían corriendo. De ver cómo nos comportamos aquí, ¿no? Está la humanidad hecha trizas. Yo creo que saldrían corriendo. Parte de la base de que yo creo que el fenómeno extraterrestre es bastante más complejo. No creo que sean seres verdes venidos de otros planetas, sino que es bastante más complejo. Pero si se diera la situación, yo creo que vendrían, aterrizarían, observarían y se irían. Bueno, ahí para todos los gustos. Teníamos el saludo de Eric von Däniken. Dentro de poquito estará en nuestro programa otro personaje increíble. No lo adelantes. Sí, vamos a adelantarlo. Bueno, venga, vale, adelántalo. En Albacete tenemos a esa medium que está revolucionando los medios televisivos. Yo creo que es una de las grandes medium. Perdona que te interrumpa, Miguel. Yo creo que es una de las grandes medium del momento, Anne Germain. Vamos a conocerla. Desde luego, lo de Albacete, Rafael Campillo tiene un mérito fuera de lo normal. Ha congregado a 1000 personas, 1000 buscadores, 1000 curiosos que quieren saber más allá, que hay más allá de la vida. Hacer un programa allí, dar una conferencia allí va a ser una experiencia única de comunicación, de misterio, de experiencias, y sobre todo vamos a intentar desvelar qué secretos guarda la nueva medium del siglo XXI que está arrasando allá por donde va. Raymond Moody también será nuestro programa. Hay un montón de personajes de mucho renombre, célebres, que van a estar por aquí en este Espacio en Blanco, así que no os lo perdáis. Estaba terminando de comer esos bocadillos que prepara Fran Contreras a estas horas. ¿Qué te traigo hoy a este archivo del misterio, estos enigmas en el objetivo? Pues fíjate, hemos entrado en el otoño y te traigo a esta sección, en este estudio en semipenumbra, con el crepitar de las llamas y al amparo de las sombras y esos juegos. Llamas que son velas, para que no se nos... Velas y ese juego chinesco que hacen nuestras sombras. Pues una historia que cabalga entre lo divino, lo científico, lo alquímico. Quiero que escuches esto. Yo tengo la devoción de venir todos los años y vengo por eso. Yo soy madrileña y mi padre seguía la tradición y hasta ahora la sigo yo. Le tenemos mucha fe a este santo. Dijo el médico que no, duraría como unos 3 meses. Entonces mi madre se encomendó a San Pantaleón y bueno, empecé a mejorar. Todos los años, pero tengo muchísima fe en él. Yo tenía artrosis, tenía la columna, tenía ansiedad crónica. Yo, gracias a Dios, hace aproximadamente unos 5 o 6 años o 7 que estoy viniendo y yo me encuentro una mejoría de un 100%. A ver qué pasaba, dónde estaba la sangre, ya la he visto. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo, a ver si este año también ocurre lo que dicen que ocurre todos los años, la primera vez que venimos. San Pantaleón, he oído por ahí. El milagro de la sangre de San Pantaleón, el milagro de la sangre. El pasado mes de julio, concretamente los días 26 y 27, más de 5.000 personas acudimos para tener una cita con el misterio. Todos los años se produce. Cerca de las 4 de la tarde del día 26 de julio, las monjas agustinas recoletas sacan una urna donde hay una pequeña ampolla, donde hay una sustancia de color rojo oscuro. ¿Lo sacan las monjas, no un sacerdote? Sí, lo sacan las monjas agustinas, monjas de clausura, y a partir de las 4 de la tarde, todos los que acuden a la iglesia de la Encarnación, situada al lado del Palacio Real, en Madrid, detrás de Ópera, pueden ver cómo eso que alberga esa teca, esa ampolla, la supuesta sangre del mártir San Pantaleón, se transforma de una forma inexplicable. Hay un ambiente de fervor, de religiosidad, de misterio sin igual. Bueno,
desde hace 10 años vengo siguiendo el misterio de la sangre de San Pantaleón. Es una historia absolutamente sobrecogedora, alucinante, lo mires por donde lo mires, se puede ver desde diferentes perspectivas. Pero bueno, ¿quién fue San Pantaleón? Vamos a empezar por el principio. Vamos por la historia. Escuchamos a Joaquín Martínez, sacerdote de la Iglesia de la Encarnación. Pues un mártir de comienzos del siglo IV del cristianismo, que era médico, con un sentido cristiano empezó a ejercer la medicina gratis. Entonces fue acusado por envidia de hacer magia y después de torturado murió también junto a San Hermolao y otros 2 compañeros, Hermipo y Hermócrates, el día 27 de julio, que era el sexto de las calendas de agosto y que corresponde después también del salto del calendario juliano al gregoriano al actual 27 de julio. Un médico que se dedicaba de forma cristiana a curar a sus... Sí, San Pantaleón es una palabra griega que significa en todo semejante al león, que según las actas volandistas nació en Nicodemia, el actual Izmir, en Turquía, era hijo de Eustorgio y de Eucuba, llegó a ser un gran médico durante el imperio, además fue requerido por el emperador Maximiliano, pero su paso al cristianismo, dejó el paganismo, hizo que el emperador Galerio Máximo le diese martirio en el año 305 después de Cristo. ¿Vivió en Turquía, entonces? Supuestamente sí. ¿Cómo llega o cómo se fragua la protohistoria de su sangre, de la reliquia? Escuchamos a Joaquín Martín. Los cristianos que ya tenían costumbre en comienzos del siglo IV de recoger no solo el cuerpo, sino también la sangre de cuando había sido decapitado el mártir, lo recogieron en ampollas y desde Constantinopla vino a la Colla Amalfitana y desde la Catedral de Ravello una porción de la sangre en el siglo XVII aquí al Monasterio de la Encarnación. Se ha caído por diferentes partes del mundo hasta que llegó aquí a España. Sí, bueno, habría que matizar que el culto a las reliquias es un tema lleno de luces y de sombras. El culto a cualquier reliquia está auspiciado por el derecho canónigo y el furor a las reliquias surge después de que tras el Concilio de Trento se dé respaldo a cualquier reliquia aunque no sea auténtica. El caso es que la de San Pantaleón llega a España en 1611 cuando la hija del virrey Juan de Zúñiga, fundadora del Real Monasterio de la Encarnación, la trajo. Y a partir de ahí empiezan curaciones milagrosas y sobre todo el portento de su transmutación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuándo empieza ese proceso? Escuchamos a Joaquín Martín. Hemos contrastado lo que sucede en otras partes, en concreto en Ravello, que por decirlo así es la ampolla madre de esta porción, y hemos contrastado que sucede lo mismo. Allá por el mes de finales de abril y comienzos de mayo empieza a cambiar el color del contenido de la ampolla y empieza a reducirse incluso el volumen. Toma un volumen más rojizo, la superficie se pone más brillante y luego en el mes de junio como que quiere empezar aquello a moverse, pero no se mueve todavía hasta que cuando se van acercando los días del 26 y 27 de julio. Es interesante lo que dice Joaquín Martín porque todo el mundo piensa, mucha gente piensa que se produce los días 26 y 27. El día 26 aparece la ampolla y esa sustancia que durante todo un año está rojo de un color rojo oscuro, seca, ¿no? Seca, llega el día 26, se transforma en algo líquido, se mantiene líquido el día de la festividad del santo, que es el día 27. Qué curioso que sea la festividad del santo. Sí, y da igual el calendario, porque no coincide siempre en las mismas fechas. Bueno, lo más curioso es que justo tras la llegada en 1611 de la reliquia se produce un auténtico expediente eclesiástico, un juicio inquisitorial. El 28 de enero de 1724, Miguel Herrero Esquerra, arzobispo de Santiago de Compostela, capellán mayor y juez ordinario de la Santa Inquisición, ordenó que se abriera un juicio a la reliquia. Y desde 1724 a 1730, Miguel declaran 13 testigos sobre el prodigio, desde la priora del convento de la Encarnación, Sor Agustina de Santa Teresa, el obispo de Cuenca, Juan de Alancastre, el calificador de la Santa Inquisición, Agustín de Catejón, los doctores de la Corte Real, Fernando Montesinos y Juan Tornay, todos ellos, año a año, durante ese tiempo, dictaminan que el fenómeno se produce. ¿Y qué es lo que se dice en ese informe que se guarda y al que puede acceder en el convento de la Encarnación? Prodigio, milagro. Milagro, entonces. Milagro, información sobre la licuación de la sangre del glorioso mártir San Pantaleón, fechado el 30 de agosto de 1729 y firmado por el notario Vicente Castroverde y el juez comisionado Álvaro de Mendoza.
una historia sobrecogedora. El Santo Oficio quería saber si era algo celestial o diabólico lo que se fraguaba en esa ampolla, ¿no? Lo que contenía esa sustancia. Nunca más se supo de San Pantaleón. Nunca más se supo hasta 1979, que esta casa, Televisión Española, emitía un reportaje y volvía a cobrar notoriedad. Y ¿Durante todo ese tiempo estuvo todo eso callado? Parecía que no existía. Todos los años se producía el fenómeno, el prodigio, el portento, el milagro para algunos, pero nadie lo daba a conocer en prensa, nadie hablaba de ello, hasta que en 1979, a colación con otro milagro igual, semejante, el de San Genaro, mártir contemporáneo a San Italia, Pantaleón, ¿no? exacto, en la Catedral de Nápoles, pues que el de San Genaro se produce 2 veces al año, una el primer fin de semana de mayo y durante 8 días consecutivos, y otra durante el aniversario de la erupción del volcán Vesubio, el 19 de septiembre, hace ahora unos días. Bueno, a raíz de ese reportaje, Eugenio Ayape, párroco en aquel momento, gran hombre, y ya fallecido, bueno, da a conocer todo lo que ocurre. Solamente hubo un intento por parte de la Sociedad Española de Parapsicología, 4 años antes de que se diera a conocer, de que saltara a los medios de comunicación, por intentar desvelar qué pasaba con ese fenómeno, ¿no? Y la Sociedad Española de Parapsicología coordinó una comisión de estudio donde estaba Jordán Peña, donde estaba Juan Eslava Girauta, director del Departamento de Neumología del Hospital Puerta del Hierro, José María Cebreiro, licenciado en Químicas, Ramos Pereira, en aquel momento presidente de la sociedad, para intentar desvelar qué había. Bueno, el intento del estudio de la reliquia se echó por tierra. El entonces arzobispo de Tarancón decidió que no se hiciera. La reliquia es un objeto de cultolatría, como tantas otras reliquias de las que hemos hablado la temporada pasada. El Santo Grial de Valencia, el Santo Sudario de Oviedo, no se pueden tocar, no se pueden analizar, y quedó en agua de borrajas. Salvo un pequeño detalle. Esa comisión encontró una pista, una clave de lo que podría albergar o ser el secreto del milagro de la sangre San Pantaleón. Y si quieres, escuchamos a Ramos Pereira. Yo creo que tiene un origen en una sustancia que suele ser como a 20 o 21 grados, que es esperma de ballena, que aunque se llame esperma está en el cerebro de la ballena, y que a esa temperatura se licúa con facilidad. Con otros elementos, puede tener algún elemento rojo, como alguna tintura roja, incluso sangre animal puede tener también. Cada vez que el sacerdote mueve la ampolla y enseña a los feligreses la sangre de San Pantaleón, está produciendo el fenómeno. ¿Esperma de ballena habla? Sí, el esperma de ballena es una sustancia que, aunque muchos oyentes no lo crean, está hasta en las cremas. ¿Pero es esperma o no, es una sustancia que hay en el cráneo de los cetáceos. Bueno, aparece en el diccionario Pierre Larousse, una sustancia con diferentes elementos, entre ellos el esperma de ballena, es capaz de, pasados los 21 grados, transformar de su estado sólido a su estado líquido. Realmente esa teoría funcionaba, y funcionó hasta el año 1994. Habría 2 explicaciones, quizás adelantamos algunas explicaciones, pero es necesario. Habría 2 explicaciones para el milagro de la sangre de San Pantaleón. 2 hipótesis para resolver el misterio. Una térmica, que explica que la sustancia se transforma debido al calentamiento. Normalmente la reliquia, y te digo, hasta 1994, la enseñaba el sacerdote y la mostraba para avisar a los fieles el reverendo, el párroco o el cura, con lo cual con los dedos podía calentar esa sustancia y se transformaba. O otra teoría, que es la mecánica, que afirma que pues se trata de una mezcla isotrópica que se licúa por el movimiento, es decir, tendríamos el mismo efecto. ¿Cuál es el problema? Desde 1994 la reliquia, por un accidente que tuvo, no es tocada. Cuando las monjas la sacan, la ponen en una urna donde hay 2 microcámaras que están conectadas a 2 monitores, y tú puedes ver la transformación de esa sustancia en la propia reliquia, pero más claramente y nítidamente a través de los monitores de televisión, con lo cual ya no se toca. La teoría de tocar o mover ya no funciona. Y luego, sobre todo, yo la primera vez que acudía a la Iglesia de la Encarnación fue en 1990, y a lo largo de estos 10 últimos años he podido comprobar las diferentes temperaturas que ha habido en el templo. Bueno, en muchos casos no supera los 21 grados, ni se dan las circunstancias.
habría una clave más para desvelar el misterio de la sangre de San Pantaleón. En 1989, José Manuel Ibarrola, escritor, haciendo una guía de Turín, encontró una clave para descubrir el misterio de San Genaro y llamó a Agustín Fernández, profesor de matemáticas y químicas del Real Colegio Alfonso XII del Monasterio del Escorial. Agustín Fernández encontró un libro en la biblioteca del Escorial, un manuscrito que se llama Tesoro de los Remedios Secretos, escrito por Evónimo Filiatro, seudónimo del médico y naturalista alemán Konrad Gessner, y en el capítulo 27 aparecía un nombre, aceite de santo, y decía así: se toman 3 libras de sangre pura y roja de hombre bien sano o de varios entre los 25 y 30 años, 1 libra de esperma de ballena y otro tanto de médula de buey. El aceite así destilado crece y crece junto con la luna, por lo que se denomina aceite de santo. Ellos lo llevaron a la práctica en 1989. Es decir, que había una especie de fórmula para crear... Una fórmula química para producir ese prodigio. Ellos lo llevaron a cabo en 1989 y yo pude llevarlos a cabo con ellos con mi sangre en 1998. Los resultados fueron negativos, no se consiguió. Conseguimos una especie de masa que parecía chocolate, que sí que se mantenía sólida. En un momento dado, cuando la temperatura ascendía, se licuaba, pero no volvía a su estado sólido. El problema, el enigma, sigue estando allí. Las últimas investigaciones que se han hecho al respecto... Muchas veces se decía que cuando esa sangre no se licuaba podían venir catástrofes, ¿no? De hecho, durante la Guerra Civil Española del 36 al 39 estuvo, no sé si licuada, ¿estuvo licuada? Hay 2 fechas que rompen la teoría de la sustancia del esperma de ballena y del calentamiento, tanto la térmica como la mecánica. Primero, que durante la Guerra Civil hay constancia de que la sangre, o la sustancia que dicen que es la supuesta sangre de San Pantaleón, se quedó líquida durante toda la Guerra Civil. Y luego, del 27 de julio de 1979 a noviembre de 1980, tal y como confirmó el padre Eugenio Ayape, también se quedó licuada o líquida esa sustancia. ¿Y pasó algo grave, no recuerdo, para España, para el mundo? Es una herencia leyenda de la de San Genaro. En Italia, en la Catedral de Nápoles, en la capilla que alberga la reliquia de San Genaro, pues la sociedad, el pueblo, los fieles, los devotos afirman que si se retrasa en el milagro va a haber un problema y va a haber una desgracia, y de ahí hemos heredado ese malfario, supuestamente. y 48, 2:48 en las Islas Canarias, con Fran Contreras esta noche hablando de el milagro de la sangre de San Pantaleón. Se descarta que se licúe porque se mueva, se descarta que se licúe porque se calienta, porque el sacerdote la tocaba. Análisis científicos no se han podido hacer. No han dejado. No han dejado ni dejarán bajo ningún concepto. Pero a mí me gustaría que escucharas a la doctora Juliana Famana. A ella la pude entrevistar hace 5 años y en aquel momento era la presidenta del Colegio de Médicos. Atento a lo que nos dice. No debe tener explicación si es un milagro, porque si no sería un cambio científico. Lo más extraordinario que podría ser es de que esto siempre ocurra el día 27, porque el día 27 no es por cambios físicos, cambia, una vez hace más calor, más frío, pero incluso cada 4 años cambia de día. ¿Cada 4 años cambia de día? Claro, por el cambio del calendario. Yeah. Bueno, pero que una doctora, que una médico, además en aquel momento presidente del Colegio de Médicos, te diga que estás ante un fenómeno que no tiene explicación y que si no provocaría un cambio científico, es decir, no sabemos si hay sangre. Lo que está claro es que si hubiese sangre, el enigma está ahí y está muy vivo, porque todo el mundo sabe que la hemoglobina, el contacto con el oxígeno, no produce esas transformaciones precisamente. Aparte si está una... No se ve. Yo a lo largo de todo este tiempo, cada vez que está tapada, Miguel, ¿no? Claro. Está tapada, pero tú ves claramente cómo cambia de un color oscuro opaco a un color rojo brillante, cómo cambia el volumen de la mitad de la ampolla hasta prácticamente llenar la ampolla. Incluso yo tengo fotografías en las que en esa transformación, al paso de las horas, ves hasta pequeñas burbujas, como si aquello estuviese una especie de ebullición. Sea como fuere, las únicas comparativas que podemos hacer es con el estudio del enigma italiano. Como es exactamente igual, allí sí que se han preocupado desde la universidad, intentar dar explicación a todo esto. Bueno, incluso te diría, los primeros estudios los llevó a cabo la Universidad de Nápoles en 1880 por parte del profesor Albini.
hizo una solución de chocolate, de pólvora, castina, cuajo y sal, no funcionó. En 1902 también profesores de la Universidad de Nápoles, Perindeo y Silva, intentaron reproducirlo y no lo consiguieron. Quizás los más destacables son los que primero se hicieron en 1989. El cardenal Michel Giordano aprobó que se realizaran esos experimentos y ordenó a Luigi Balma Bolone, conocido por los estudios con la Sábana Santa, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Turín, y al doctor médico clínico de Nápoles, Felice Onofrio, que intentara ver qué elementos albergaba la cápsula de la sangre de San Genaro. ¿En el caso italiano sacaron muestras de la sangre? No pudieron sacarla porque sigue siendo, pero sí dejaron hacer una prueba que esperemos que dejen hacer a la reliquia española de San Pantaleón, que son análisis espectrográficos. Hicieron una comparativa y descubrieron que había sangre arterial. Claro, eso es fascinante porque pones un elemento que hasta ahora está en sospecha. Verdaderamente hay sangre. Con lo cual ahí se está produciendo un prodigio que supera los conocimientos científicos que tenemos o que desconocemos. Fíjate, hace, creo que fueron 5 o 6 años, 10 años, Luigi Gascarcelli de la Universidad de Pavia realizó un estudio que publicó en Nature. Y en ese estudio consiguió demostrar que el fenómeno del milagro de la sangre de San Pantaleón y de la sangre de San Genaro se puede llevar al laboratorio y reproducir en diferentes circunstancias. Él cogió una mezcla de un color rojo oscuro, de carbonato cálcico, hidrocloruro de hierro y agua salada, y con esos elementos podía reproducir cuantas veces quisiera el fenómeno, el prodigio. Ahora, la pregunta es, ¿qué sustancias tiene la sangre de San Pantaleón? Bueno, este enigma, que para mí es de los más caprichosos y al que le tengo muchísimo cariño, tendría 3 vías de trabajo, de investigación. ¿Estamos ante una intervención divina realmente? ¿Estamos ante la acción psíquica, la facultad sí de los fieles devotos que son capaces de transmutar esa sustancia, que todo el mundo la puede ver durante todo el año en la capilla de reliquias del monasterio y líquida esos 2 días en la iglesia? ¿O estamos ante un juego alquímico, un guiño perdido en el tiempo de un conocimiento hoy perdido? La frase sería la que decía San Agustín: un milagro no se produce en contradicción con la naturaleza, sino en contradicción con lo que nosotros sabemos de ella. El Misterio Fran sigue estando ahí. Hace 2 meses estábamos allí, hace una semana ha ocurrido en Italia, en Nápoles. Y de hecho mucha gente, hemos escuchado los testimonios de la fe que tienen, cómo les cura, cómo les sana, cómo les alivia de sus dolencias. La fe mueve montañas, y cuando uno acude a sitios como la Iglesia de la Encarnación, los días de la festividad de San Pantaleón, descubres lo que es capaz de mover la fe a todos los niveles. ¿No te gusta creer en los milagros? ¿Tú prefieres pensar que...? Yo pienso lo mismo que San Agustín, ¿no? Creo en los milagros. El mayor milagro es que nosotros estemos vivos, que nos levantemos por la mañana, que abramos los ojos. Pero que yo no cierro la puerta a que hay una intercesión divina, pero me quedo con la frase de San Agustín, ¿no? Que los milagros no se producen en contradicción con la naturaleza, sino en contradicción con lo que nosotros sabemos de ella. Por cierto, antes de que me despidas, hay que ver la página web de la Academia de la Radio. Felicidades, estás nominado como mejor presentador de programas para esta temporada, así que uno de tus chicos, a todos los que seáis profesionales, a todos los facebookeros. Por cierto, cuánto cariño hemos recibido de la gente del Facebook del Muro hacia el programa, hacia el inicio de la nueva temporada, a través de correos electrónicos. Bueno, pues felicidades por esa nominación, Miguel. Ojalá ganes, y desde aquí pido que a toda la gran familia de Espacio en Blanco, por 30 años de Misterio en las Ondas, te lo den, que voten, que se registren y que te voten. Hay más sangre, no me llames pelota, ¿eh? ¿Hay más sangre de Pantaleón por otros sitios que nos vamos? Sí. Eso se te olvida y siempre se licua el mismo día. Ahí en Italia, en Francia, en Yugoslavia, creo que en Inglaterra, y siempre. Y en Madrid. La madre es Ravelo. En Ravelo está la ampolla madre, vamos a decirlo así. Gracias, un placer. Nos vemos la semana que viene, Fran, ¿vale? Ser felices, guerreros. Saludamos a los últimos pinchazos que vemos en nuestro
globo terráqueo en Bruselas, en Londres, a ver qué más lugares, un montón de ellos en España, a ver que salgan San José en Costa Rica. Ha sido un placer que hayamos estado juntos. Terminamos, teníamos un concurso. Había 5 premios, uno de ellos para Lali Ceballos de Las Palmas, lleva un montón de tiempo escuchándonos, Ángel Miaza de Madrid, Gonzalo Gómez Díaz de Sevilla, Rosa María Cano López de La Coruña y Vicente Feliu López de Barcelona. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese pequeño regalo. Un placer y seguir participando, que habrá más premios. Por si acaso, tener cuidado, el libro que sorteábamos hoy era OVNIs, Guía de la Supervivencia a la Inminente Invasión Alienígena. Parecía un tema de locos, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio. Ha sido un placer estar juntos. Gracias a María José Cascante, que controla nuestro sonido. Feliz semana, disfrutar de la radio aquí en Radio Nacional, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación de que sigáis en nuestra sintonía. Nos vemos en 6 días. Cuidaros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y seis en las Islas Canarias. Seguimos adelante, nuestra segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco
se pone en marcha. Tenemos un concurso, los teléfonos absolutamente reventando. OVNIs, guía de supervivencia, ese libro que esta noche estamos sorteando, 900-137-137, llamada gratuita, espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook, por si queréis entrar, con saludos a todos los que estáis ahí y todos los que ahora vemos que seguís sintonizados en montones de lugares de este planeta. Gracias por hacerlo. Rafa Infantes es nuestro invitado, está en Córdoba. Rafa, hay quien criticándote dice que como un escritor de cómics o editor de cómics puede hablar de estas cosas. Déjame que diga que, bueno, pues eres un personaje licenciado en Humanidades, haciendo un doctorado sobre filosofía y por lo que vemos muy informado, y te has documentado muy bien para hacer este trabajo, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo en un principio me declaro como una persona, bueno, polifacética, interesada por los más diversos temas. Entre ellos, y desde hace mucho tiempo, pues el tema de los ovnis y de la vida extraterrestre, que además de alguna forma pues enlaza con mis otros intereses, porque no está si hacemos grandes preguntas sobre la vida en la filosofía, ¿por qué no hacernos grandes preguntas sobre la vida más allá de nuestro planeta? No veo contradicción alguna. Yo tampoco la vemos desde aquí. Cuéntame, en los últimos minutos, ¿cómo defendernos de esa inminente, que tú decías que según algunos científicos puede que sea a partir del 2012, 20 años más o menos para acá, más que ya? ¿Cómo defendernos? ¿Cómo llegarían? ¿Cómo sería la invasión? Quizá con ese... ¿No? Como son mantenerse en forma, planificar, conocer el uso de instrumentos básicos, conocer técnicas de primeros auxilios, habilidades en el uso de determinadas herramientas, aprender a preparar refugios, y de alguna forma estos son consejos prácticos de carácter preventivo, porque en cierto modo la guía parte de una premisa muy simple, y es que no conocemos y qué capacidad tendría los ejércitos profesionales para actuar frente a ese ataque. Que la guía se defiende que sería un ataque sorpresa, repentino, de forma que neutralizara en un primer momento la mayor parte de esas defensas humanas y de alguna forma pues utilizara el factor sorpresa para imponerse. Lógicamente después vendría una segunda fase en la que ya pues habría que ir ganando el terreno paso a paso por parte de la civilización extraterrestre, y por lo tanto es donde tendríamos una capacidad de supervivencia individual y una capacidad de contraataque también en cierto modo individual. Pues siguiendo este orden de fases y siendo muy breve, diré que bueno, la primera fase, la del avistamiento, yo he recomendado pues seguir un protocolo muy sencillo, y para que sea fácil de recordar pues establecí unas siglas. Las siglas se responden al acrónimo MIRA, y es simplemente mantener la calma, identificar la situación, registrar el evento, el acontecimiento, los datos más significativos, y por último alertar siempre que sea posible pues a las autoridades, a grupos de alerta OVNI, grupos ufológicos, aquello que consideramos que pueden tener capacidad de reaccionar. En el caso del avistamiento ya se recogen algunos aspectos clave de cómo identificar si se trata de un OVNI, y lo que yo defino, mantengo una distancia de seguridad que se estipula en unos siempre que sea posible, en unos 150 metros, ¿no? Bien, pues efectivamente, ya decía, pues las abducciones siempre van asociadas a efectos secundarios, como son pues la sinagesia, es una alteración de los sentidos, también la propia amnesia, también algún tipo de malestar, de hormigueo, de sensación de... Bueno, hay una serie de datos que están reportados y que se asocian siempre en estos casos, y por lo tanto hay que tener en cuenta que la presencia y el contacto extraterrestre puede tener esos efectos secundarios en el ser humano. Déjame que diga una cosita, sí. Perdóname que te corte. Sí, no importa. Quizá tengamos que hacer una segunda parte del programa. Parece de locos lo que estamos hablando. Seguramente mucha gente que está escuchando dirá, estos tíos se han grillado ya. Están hablando de una inminente es cierto que invasión.
pero hay muchos datos que están ahí abriéndonos los ojos. Y déjame que diga, equipamiento básico que tú recomiendas: cuchillo bien afilado, navaja multiusos, prismáticos, brújula, teléfono móvil, GPS, radio, máscara antigás, radiotransmisor, receptor, mapas, lápiz y libreta, armas ligeras, dices, pastillas potabilizadoras de agua, bengalas señalizadoras, linternas, baterías, encendedor o cerillas, kit de primeros auxilios y manta isotérmica. A lo mejor hay que empezar a tenerlo en cuenta. No nos queda mucho más tiempo, 2 minutos, cuéntame, y te pregunto si ese contacto se ha dado ya entre seres extraterrestres y algunos gobiernos de la Tierra. ¿Lo sugerías antes? Sí, básicamente lo que comentaba. Si partimos de la hipótesis de que podría ocurrir esta invasión extraterrestre, lo que comentas, nos veríamos abocados probablemente, y digo sin llegar ni caer en el alarmismo, simplemente como una hipótesis de trabajo, ¿no? Llegando a tener una clara situación de guerra asimétrica. ¿Qué aspecto tan depredador como tiene el ser humano en este... Efectivamente, bueno, las premisas son, como decimos, negativas, ¿no? Defenderíamos, bueno, la guía defendería la idea doble, ¿no? De que la evolución darwinista tiende, bueno, pues a que las especies más preparadas pues sean las que sobrevivan, y por lo tanto ese instinto depredador, y también de la lección que nos da el propio ser humano desde el punto de vista de hobbesiano, del hombre es un lobo para el hombre, pues también pensar que otras especies también serán agresivas hacia nosotros. Bueno, pues en cuanto a cómo actuar, la guía presenta pues una estructura muy simple, y es que divide esta segunda parte, que es la de protocolos de actuación, en 5 fases. Aquí, de alguna forma, bueno, he tenido que contradecir o rectificar algo que me ha dolido bastante, que es a uno de los grandes de la ufología, que es Joseph Allen Hynek, que ya había establecido una clasificación de los encuentros extraterrestres, pero que a mí se quedaba corta porque, claro, evidentemente no incluía la de un ataque y una confrontación contra civilizaciones extraterrestres del espacio exterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, basándome en esta clasificación, que sería pues avistamiento, avistamiento, evidencia, contacto, ataque y confrontación, pues en cada una de estas partes yo voy dando esos protocolos, esas líneas de actuación. Siendo breve, pues en un principio también se distinguen lo que podríamos llamar actuaciones preventivas de aquellas que son reactivas. Habría una serie de medidas meramente preventivas que podríamos tener en cuenta y poner en práctica ya de una forma general en nuestra vida cotidiana, porque no son nada del otro mundo, sino que son propias del sentido común. No un vehículo extraterrestre tripulado, porque un ovni es cualquier objeto volador no identificado, pero de alguna forma hay que llegar a la certeza de que se trata de un vehículo extraterrestre, ¿no? En segundo lugar, en la parte de evidencia, pues ahí se hace alusión a las tipologías extraterrestres, ver que realmente esas figuras que podemos percibir de alguna forma responden a una especie extraterrestre y no a cualquier otra forma biológica o terrestre que sea identificada por nosotros de esta forma, ¿no? Uh-huh. El problema que tenemos normalmente en la fase de evidencia y de registro de datos es que siempre se asocian los encuentros extraterrestres a la presencia de fuertes campos electromagnéticos, probablemente porque la tecnología extraterrestre se base en sistemas de propulsión de campos electromagnéticos, y esto deshabilite o de alguna forma produzca el mal funcionamiento de los aparatos electrónicos, con lo que de ahí que sea difícil a menudo tener un registro fiel de forma videográfica o fotográfica de estos acontecimientos. Por otra parte, ya en la fase del contacto, que es la que precisamente Allen Hynek, este gran ufólogo fundador del CUFOS, describe como el encuentro cercano de tipo 3, pues es la fase en la que tomamos contacto y en el que yo incluyo, por ejemplo, el tema de las abducciones. Y esto me trae a la memoria precisamente el programa de ayer de Espacio en Blanco, donde se mencionaba pues esos casos de abducción, uh-huh.
que es frecuente que se asocien pues a una serie de efectos secundarios, y por lo tanto una de las recomendaciones básicas de la guía es que en presencia de naves o de seres extraterrestres, pues